Se le esperaba, pero ya había anunciado que no acudiría y así fue. El magnate de la construcción, José Manuel Entrecanales, no acudió al Parlamento para comparecer en la comisión de investigación sobre los túneles de Velate que ejecuta su empresa, Acciona. La Cámara lo esperaba y ante su incomparecencia anunciada le ha instado a hacerlo de nuevo el próximo 9 de febrero. Hoy sí que ha estado el exdirector de Acciona Construcción en esa comisión parlamentaria, pero para no decir nada, acogiéndose a su derecho a no declarar tras estar siendo investigado en una causa del Tribunal Supremo por una trama de presuntos pagos irregulares de la multinacional en obra pública. Por si no fuera suficiente, UPN ha visto cómo la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha abierto una investigación por un posible fraude de ley en la adjudicación de las obras de rehabilitación del Parque Senda Viva tras el incendio de 2022 y que llevó el pasado mes de octubre a esa misma oficina. La denuncia se presentó en octubre, como decimos, y no es la única, ya que Vox elevó también una querella al juzgado de instrucción número 5 de Pamplona que ha pedido información al gobierno sobre los contratos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ha sido el gobierno el que ha vuelto a recordar que Parquenosa, la empresa que gestiona Senda Viva, es una empresa de ámbito privado, participada, eso sí, por una sociedad pública que se llama NICDO al 45%. Y Javier Ramírez, su portavoz, el portavoz del gobierno, ha recordado que no hay ninguna persona investigada ni imputada formando parte del gobierno de Navarra y ha acusado a UPN de querer trasladar un clima de crispación, palabras textuales, y de bulos. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en este dilema que abrimos en este instante. Saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis. Javier Esparza, Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Maite Esporrín, del Partido Socialista, ¿cómo estás, Maite? Buenas noches. Muy bien, encantada de estar aquí. Saludamos también a Ollán Mendo, ¿qué tal? Gabón, muy buenas noches. Euskal Herria Bildu, ¿cómo estás? Gabón, muy buenas noches, muy bien. Y Miguel Garrido, Gabón, muy buenas noches, Miguel, contigo Surekin. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar. El máximo exponente del gigante constructor español Acciona, José Manuel Entrecanales, ayer no compareció en el Parlamento de Navarra como se esperaba por parte del propio de la propia comisión de investigación que le había reclamado su comparecencia, pero él ya había anunciado que no lo iba a hacer y así fue. Vamos un poco con la crónica de lo que ocurrió. No ha habido sorpresas y tal y como lo anunciaba el viernes pasado, y no habiéndose personado el señor José Manuel Entrecanales Domecq, el presidente de Acciona no se ha presentado en la comisión de investigación. No nos queda más que constatar en este momento su incomparecencia. Dice José Manuel Entrecanales que no está obligado a comparecer ante el Parlamento de Navarra. En su lugar, Acciona ha mandado a dos directivos que han llegado a la Cámara a las 9:30 de la mañana para dar constancia de su presencia, aunque ahí ha acabado su labor porque el Parlamento les recuerda. Quien estaba citado es el señor Entrecanales Domecq y no Acciona como persona jurídica. Y le citan nuevamente en 3 semanas, el 9 de febrero a las 11 de la mañana. Si ese día no apareciese, volveríamos a hacer una reunión interna y entonces ahí se tomarían las decisiones procedentes que propongan los grupos parlamentarios. La presidenta recuerda que no acudir a una comisión está recogido en el Código Penal. Pero eso lleva su curso. Con esta ya son 3 las comparecencias que no han podido llevarse a cabo. Acciona ha salido al paso con un comunicado en el que da por cumplido el trámite y dice que se ha desatendido su derecho a designar un representante con arreglo a la legislación. Bueno, pues esto ayer, pero hoy sí que ha comparecido el que fuera exdirector de Acciona Construcción, Justo Vicente Pellegrini, aunque eso sí, ha hablado más bien poco, se ha acogido a su derecho a no declarar. Todas las preguntas, ¿cuál era su responsabilidad como director de Acciona Construcción? De todos los grupos parlamentarios, si el compareciente mantuvo alguna reunión directa o indirectamente con Santos Cerdán, han obtenido la misma respuesta. Sus únicas palabras han sido para precisamente eso, para decir que se acogía a su derecho a no declarar. Por estar investigado en la causa especial 2775/2020 de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, está imputado por la trama en la que presuntamente Acciona pagaba el 2% de sus adjudicaciones a Servinavar. La relación ilícita entre las empresas se articulaba en torno a 3 personas: Anchón Alonso, Santos Cerdán y usted mismo. Mientras tanto, el Partido Socialista defiende la actuación del gobierno foral. Ninguna de las obras adjudicadas está siendo investigada en ese expediente en el que está usted imputado.
Sin respuesta, también sobre la mesa el que pudo ser el primer acuerdo, el proyecto de Minamuga en 2015. Para la colaboración para el desarrollo del proyecto Minamuga promovido por la mercantil Geoalcali. O porque Acciona optó por Servinavar para determinadas tareas. Y facilitaban el acceso a obra pública, ¿no? Y Servinavar pues aportaba algún que otro valor a esta unión de empresas. Esta comparecencia se produce un día después del plantón del presidente de Acciona al Legislativo. Piense bien si quiere hablar y no quiere hablar y a quién quiere proteger, porque insisto, a usted desde luego no le va a proteger nada. En este tablero de ajedrez, usted solamente va a ser uno de los alfiles. Al término, nuevas palabras. Solo quiero agradecer el respeto y la educación que han mantenido en la sesión. Y la próxima semana será el turno de responsables de OSES y Servinavar. Respeto y educación, no sé si en el mismo grado a la inversa hacia la institución que representan ustedes, señor Esparza. Bueno, hoy sí, hoy de hecho, bueno, pues él se ha acogido a un derecho que legítimamente tiene, es una persona que está imputada, puede decidir a través de sus asesores jurídicos que no va a hacer ningún tipo de declaración y es lo que ha hecho, pero bueno, ha cumplido con el mandato de esta comisión, ha venido y bueno, y se ha fijado en esa posición que, como digo, no es discutible, es decir, desde ese punto de vista creo que la presencia del señor Pellegrini hoy en la comisión de investigación es lo que se debe hacer. Bueno, y de estas dos últimas sesiones, ¿qué conclusión sacan? Es decir, estamos hablando de una empresa, Acciona, que está señalada y que ustedes, desde luego, así lo habían visto para pedir su comparecencia, desde luego a título nominal, quien representa en su máximo exponente, como es José Manuel Entrecanales, pero ayer no asistía. Bueno, yo creo que esta es una comisión de investigación como todas, yo creo que tiene dos ámbitos. Uno es el ámbito jurídico, es decir, por el que se tiene que regir, una normativa, ¿no? Y luego está el ámbito político también. Hay unas mayorías que toman unas decisiones sobre quién viene o quién no viene. Hay personas que nosotros hemos querido que vengan y no han venido, por ejemplo. O incluso que otros grupos han querido que vengan y no van a venir. Pero son los preliminares, eso de momento no estaban convocados. Sí, pero bueno, lo que estoy diciendo es que lo que regula la Comisión de Investigación es el ámbito jurídico y el ámbito político, por decirlo de alguna forma. Bien, en el ámbito jurídico, los asesores del Parlamento, la asesoría jurídica de la Cámara, está diciendo que este señor tiene que venir. Y los asesores de Acciona pues le están diciendo que no tiene que venir y él, bueno, pues él ha optado por no venir. Desde luego, bueno, pues yo creo que al final aquí de fondo está un poco el daño reputacional, ¿no? El de acudir a una comisión de investigación o no, pero yo creo que el daño reputacional que padece en este caso una empresa como del nivel y de la importancia de Acciona no tiene que ver con venir o no venir a una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, tiene que ver con los hechos tan graves por los que está siendo investigada, ¿no? Y por los registros, el informe de la UCO, los autos del juez, que bueno, pues que la señalan, bueno, pues durante los 10 últimos años como una empresa que ha tenido socia a Servinavar, que es una empresa, bueno, que se dedicaba a lo que se dedicaba y que era de Anchón Alonso y Santos Sardán. Señora Espurrín, adelante. Bueno, pues para nosotros, efectivamente, el que no acudiera ayer el señor Entrecanales nos parece que es un desprecio al pueblo navarro, un desprecio al Parlamento de Navarra, que es donde el pueblo está representado, con todas sus variantes ideológicas representadas por los grupos políticos, y una falta de obligación de cumplir la ley. Porque, como se ha recordado en un inicio, el no acudir cuando estás convocado a una comisión de investigación está contemplado... Puede haber causa penal, sí, incluso. Sí, pues eso, que puede ser un delito, porque evidentemente se le va a volver a convocar y si nuevamente no acude, pues probablemente se le lleve, esa es una decisión que han de tomar luego todos los grupos y todos los representantes que están en la comisión de investigación, pero se le lleve a la Fiscalía y bueno, y luego ellos decidirán, pero está contemplado dentro del Código Penal que es un delito no acudir cuando eres convocado, que podía haber hecho perfectamente lo que ha hecho el señor Pellegrini en el día de hoy, pues venir y decir, pues esto está sujeto a juicio y entonces no voy a manifestarme en ningún sentido, lo podía haber hecho, pero de esta manera es que es como reírse de la ciudadanía, es como yo estoy por encima de todo y yo no tengo por qué ir cuando estos me llaman. Pues nos parece realmente mal lo que hizo el señor Entrecanales, un desprecio total y absoluto. Tremendo.
Bueno, a mí me parece que esta semana en la Comisión de Investigación se ha empezado a tratar una parte que yo creo que es muy interesante, y es el de las supuestas empresas corruptoras, y entre esas supuestas empresas corruptoras está una gran multinacional como es Acciona, y me parece, o en Euskal Herria Bildu nos parece muy grave que el señor Entrecanales no esté dispuesto a comparecer, porque hay que recordar que la citación es nominal, no se le cita a la empresa Acciona, se le cita concretamente a este señor, y por lo tanto no vale que la empresa mande a dos representantes, sean estos el representante jurídico, el responsable, da igual, se le ha citado al señor Entrecanales, faltaría más que fuera la empresa quien decidiera además a quién envía. Tiene que venir este señor a comparecer, tenemos una nueva citación, veremos qué es lo que decide. Garrido. Hemos visto especialmente duro, sobre todo con el señor Pellegrini por lo menos en estos cortes que hemos escuchado, pero bueno. Bueno, es que llama la atención. Yo entiendo que el señor Pellegrini, bueno, pues en su defensa, pensando en el juicio de elija no declarar, a mí sí me parece una falta de respeto con el Parlamento y con la ciudadanía navarra, porque creo que es importante esclarecer lo que ha pasado a nivel estatal, desde luego, y si ha afectado de alguna manera a Navarra, es lo que estamos tratando de hacer en la Comisión de Investigación, y con una legítima defensa nos lo impide, con lo cual, yo, respetando su decisión, sí que creo que, sin embargo, no es respetuoso pues, con el Parlamento y con el conjunto de la ciudadanía navarra. Pero, desde luego, nada que ver, sin embargo, a lo que hace el señor Entrecanales, ¿no? Hay que recordar que uno de los principios básicos de la democracia es la igualdad ante la ley. Y en este caso tenemos, se citaba antes, un artículo del Código Penal, 502, que establece que cualquier persona que esté citada a una comisión de investigación de cualquier parlamento, incluidos los autonómicos, tiene que acudir, o si no, incurre en un delito de desobediencia. Este señor, el señor Entrecanales, se cree por encima de la ley. Eso es lo que estamos viviendo. Yo creo que ahora lo que nos toca, desde el Parlamento de Navarra, es defender la igualdad ante la ley. Primero, por respeto a la ciudadanía y porque con lograr esclarecer el objetivo de si de alguna manera esta trama de corrupción ha afectado a Navarra. Y segundo, porque se han comparecido muchas personas. Es que tenemos a funcionarios, funcionarias, a trabajadores, a personas que quizá ni estaban directamente involucradas, pero pensamos que podía tener información y han pasado por la Comisión de Investigación, que es un sufrimiento, es una exposición pública. Yo empatizo con esas personas y, sin embargo, este señor cree que está por encima, cree que la ley no le atañe, cree que está en una posición diferente al resto y que, por lo tanto, no tiene por qué venir. Yo creo que es fundamental que defendamos ya no solo al Parlamento de Navarra, sus consideraciones jurídicas, sino que defendamos la igualdad ante la ley y que no dejemos que, bueno, pues una persona como estas se crea por encima de la ley, porque creo que a veces esa concepción de estar por encima de la ley es la que explica algunos comportamientos que podemos ver por parte de empresas como Acciona, ¿no? Y más allá de, abrimos la mesa, más allá de las consideraciones que tiene esto hacia un parlamento, hacia una institución como es el Parlamento de Navarra, a mí me gustaría saber en qué queda el hecho de que no podamos asistir o no se le pueda preguntar directamente, tanto ayer a Entrecanales como hoy al señor Pellegrini, cuestiones que no se puedan saber, cuestiones que entiendo para ustedes son importantes, ¿no?, de cara a la investigación. Yo creo que en lo que tiene que ver sobre todo con Navarra y las obras de los túneles de Belate, se conforma una UTE, el 55% de esa UTE la tiene Acciona, el 30% la tiene Construcciones OSES y el 15% la tiene Servinavar. Yo creo que la pregunta que nos hacemos muchos navarros y navarras es ¿qué pinta Servinavar en esa UTE? ¿Qué valor añadido le aporta Servinavar, una empresa pequeñita que no tiene prácticamente ni trabajadores? ¿El socio local? No, socio local está OSES, que sí que es un socio local que trabaja en la construcción, que tiene maquinaria, que tiene trabajadores, que tiene experiencia, que es reconocido y reconocible, pero y al socio local, que tiene experiencia, le dan un 30% de esa UTE. Bueno, pues a quien no tiene experiencia, a quien no sabemos qué hace, lo único que sabemos es que tiene una oficina cerca de la Plaza del Castillo, le dan el 15%, pero casualmente a Servinavar, que es al que le dan el 15%, es de Anchón Alonso y de Santos Cerdán. Es decir, yo desde luego creo que es la pregunta, y es la pregunta clave. ¿Por qué Acciona necesitaba, para qué Acciona necesitaba a Servinavar en una UTE, además dándole la relevancia en el reparto porcentual de un 15%? Esa es la clave. Eso es lo que tendrían que haber respondido. Hoy podría haber respondido seguramente el señor Pellegrini, o bueno, yo no sé si está en el ámbito de su toma de decisión o no del señor Entrecanales esta cuestión. Pero esa es una pregunta que creo que es evidente. Para nosotros nos parece también importante que hoy se hubiera contestado el señor Pellegrini
una pregunta que ya se ha visto que ha hecho nuestro portavoz del grupo del Partido Socialista en esta comisión, sí, que no donde dijera, efectivamente, en el caso que estamos ahora debatiendo, el que ha dicho que se sujeta porque está sometido a pendientes de juicio y todo esto, si efectivamente están incluidas las obras de Navarra, que consideramos que no. Por tanto, esa pregunta nos parecía también crucial a la hora de tener en cuenta la importancia de las respuestas o no. Si son obras de otros lugares, pues nos parece importante si tienen que ver con Navarra o no tienen que ver con Navarra, porque si no tienen que ver con Navarra, pues tampoco le vemos mucho sentido a esto. En cualquier caso, sí que, mira, como son temas que están pendientes de resolución judicial, pues los jueces decidirán. Nosotros no vamos ahora a opinar qué pintaba uno o qué pintaba el otro. Estos son temas no se trata de opinar, sino sujetos. De rascar un poco, ¿no? Pues para eso está hecha efectivamente, para comisión. nosotros esa respuesta hubiera sido importantísima, porque consideramos que no, que los túneles, pues se ha aconsejado que entren luego a valorarse, pero en este momento no están en este procedimiento. Bueno, yo estoy de acuerdo con el señor Esparza que sería clave preguntar qué aportaba Servinavar en esa UTE de los túneles de Belate, preguntar también sobre el proyecto de Minamuga junto con Geoalcali, y quisiera poner encima de la mesa también que Acciona es una gran empresa que no es la primera vez que se ve salpicada, esta vez presuntamente, pero que ya ha tenido otros casos de corrupción en los que se ha visto involucrada, Aquamed, el caso Plaza, y que alguna vez quizás tendríamos que plantearnos que cuando se prueba que una de estas empresas está involucrada en un caso de corrupción, quizás debería de prohibírsele durante un espacio de tiempo participar en concursos de obra pública. Sí, es que el eje, y yo creo que eso lo debemos entender, de la investigación, que no sé si estamos o no para opinar, que igual también, desde luego sí para investigar, es que la clave es Acciona. Por una razón muy simple. Si se han pagado mordidas en esta comunidad o en el resto del Estado en el marco de esta causa, quien las ha pagado es Acciona. Quien ha decidido pagar esas mordidas es Acciona. Quien ha involucrado en la UTE a Servinavar con ese 15% es Acciona. Y por lo tanto, a quien hay que preguntarle la razón de que haya incorporado lo que decía Javier, que yo también estoy de acuerdo con él, a Servinavar con un 15%, ¿qué valor aporta Servinavar para ese 15%? ¿Por qué lo involucra en la UTE desde el principio? Es Acciona, o en su defecto a quien queríamos hacerlo nosotras, que es a personas clave que tienen esa información de Acciona. Pero, bueno, en el resto de los contratos de obra pública por el resto de España, lo incorpora o le paga mordidas del 2% a Servinavar, según lo que dice el informe de la UCO. ¿Por qué? Pues porque hay unas personas que se encargan de influir en esas adjudicaciones públicas. Es decir, se consigue, pues entiendo que Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Coldo García, Anchón Alonso, consiguen que Acciona en UTE con Servinavar reciba adjudicaciones de obra pública, y por eso le pagan a Servinavar el 2% u otras cantidades. Bien, es que aquí en Navarra, la mayor obra pública de los últimos 10 años, 84 millones de euros, en los túneles de Belate, se le ha adjudicado a una UTE, Acciona, Servinavar, OSES. Es que claro que tiene que ver con Navarra. Es que la manera de hacer que han tenido fuera, aquí en Navarra, pues parece sensato pensar que también la han podido tener. Entonces, ¿aquí quién ha intervenido? Porque esa es la pregunta de después. Hay más contratos, además de Belate, que se han adjudicado a esta UTE en Navarra. Hay que ver cómo está eso. Yo creo que esto tiene un proceso judicial, un proceso de investigación a través de la Guardia Civil, y bueno, y todo se va a terminar sabiendo, pero desde luego tiene una relación con Navarra evidente. Santos Cerdán era una persona que tenía mucho poder en esta comunidad. Al señor Pellegrini lo ha recibido la presidenta Chivite y Anchón Alonso lo ha recibido la presidenta Chivite, pero ¿para hablar de qué? Para hablar de Minamuga, para hablar de un proyecto que finalmente no salió, como era Ciudad Circular, para hablar efectivamente del Archivo de Navarra, para hablar de Belate. Es decir, la presidenta del Gobierno mantenía una relación con los miembros de la trama total y absolutamente directa, con los miembros de la trama que tenían una implicación política
y con los que no tenían implicación política. Pero, y todo eso se tendrá que aclarar. Has llegado al tema, el señor Esparza ha llegado ya al tema que le obsesiona. No. La señora Chivite y No, buscar a mí me parece muy implicados grave. dentro del No, gobierno de Navarra. no, sí, la justicia sí, tendrá que es lo buscar. único que No, queréis no, hacer no. vosotros, hablar de corrupción y Santos corrupción Cerdán ha estado en la cuando cárcel no se ha demostrado 6 meses. absolutamente Santos que Cerdán. ningún político del gobierno de Navarra esté implicado. Quien Ni negoció este gobierno de Navarra ha tenido nada que ver. Por tanto, cuando llegue la conclusión y las sentencias, entonces vamos a terminar. Podremos hablar. Pero a día de hoy no se conoce que ningún político de Navarra, y mucho menos la presidenta, esté implicada absolutamente en nada. Le voy a dar la réplica, pero permítame, sobre todo, que le dé la palabra al señor Garrido, porque le habíamos interrumpido antes en su intervención. Señor Garrido, sí. Sí, que no me importa que el debate sea dinámico y fluido. Vaya, digo que ya estamos en el pim pam pum, hay un corrupto, no hay un corrupto. Bueno, efectivamente, la situación que estamos viviendo se está investigando y a día de hoy no tenemos información suficiente para tomar conclusiones. Por eso decíamos que nos duele tanto el no haber podido hacerle preguntas pues ni al señor Pellegrini porque se ha cogido a su derecho a no contestar, ni al señor Entrecanales porque se cree por encima de la ley y no quiere venir. Porque quien tiene esas respuestas, quien sabemos que tiene esas respuestas y si ha pasado algo está implicada, son los directivos de Acciona. Que insisto, es de donde sale el dinero y son los que meten a Servir Navarra en la UTE. Y son los que tienen las respuestas. Entonces enseguida vamos a ver cómo se derivan las otras cuestiones, se rellenan los huecos, se arman relatos, pero nosotros lo que queremos saber es qué ha pasado de verdad y poner el foco donde hay que ponerlo, porque lo desviamos enseguida. Y de momento los políticos, los funcionarios a los que les tenemos que hacer preguntas, van a venir a la comisión de investigación. Bueno, les vamos a poder preguntar, ya veremos lo que dicen. Pero donde hay que poner el foco es quien desde luego la UCO ha puesto en el centro, donde que se inició esto, se ha mencionado aquí, con Minamuga por parte de Acciona, que en la trama estatal quien está es Acciona, que a quien tenemos que investigar, que es a quien estamos investigando en la comisión de investigación Acciona, no quiere venir. Por lo tanto, no desviemos el foco, exijámosle a este señor que respete a la ciudadanía navarra, que respete al Parlamento navarro y que cumpla la ley, que venga y que dé respuestas y explique por qué, que eso yo creo que es la pregunta principal que podemos tener en Navarra en relación a los túneles de Beolate, puede haber otras, ¿por qué considero que en la obra de los túneles de Beolate, una empresa como Servir Navarra, que según el director facultativo de la obra, y a cabo tenía 2 técnicos, uno de calidad en prevención de riesgos laborales, tenía ganado un 15%? Esa es una pregunta no resuelta y una pregunta que solo puede contestar una persona, o 2 o 3, pero son los directivos, los responsables de Acciona. Nadie más puede contestar. Señor Esparza, ahora le doy la palabra, pero no sé si quería... Sí, decir que claro, que yo estoy completamente de acuerdo, que es que Acciona tiene muchas cuestiones y los directivos de Acciona tienen muchas cuestiones que tienen que responder. ¿Cómo es posible que los sistemas propios de control financiero no detectaran esa serie de pagos? Es que tienen que tener un sistema de control muy laxo, ¿no? Y si lo hicieron, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? Es que aquí las implicaciones pueden derivarse. Sí. El señor Garrido decía que se había puesto en el centro Acciona. No, la UCO ha puesto en el centro a Santos Cerdán, que ha dicho que es el líder de una presunta trama de corrupción que cobraba mordidas del 2% después de adjudicaciones de obra pública que estaban dirigidas. No, que no está juzgado, que yo sepa. No, pero presunto. Sí, ya he dicho presunto. No, no has dicho. Sí, he dicho presunto, sí. Pero en segundo lugar, Santos Cerdán, antes de que entrara en la cárcel, ustedes del Partido Socialista de Navarra, pues evidentemente lo defendían, parecía un santo. Todo era una persecución, era un juego de palabras. Era una persecución contra Santos Cerdán. No, pero hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Puedo terminar? ¿Me dejan? Sí, pero brevemente porque nos tenemos que ir. Sí. Parecía un santo y luego resultó que ha estado 6 meses en la cárcel y veremos cómo termina la cosa. Y lo que todavía no se ha explicado tampoco, y creo que es muy importante que se explique, es cómo el gobierno de María Chivite le ha adjudicado 84 millones de euros a esta trama, a esta presunta trama corrupta. El gobierno de María Chivite le ha adjudicado 84 millones de euros a Santos Cerdán, que es el gobierno de María Chivite. María Chivite no ha adjudicado nada y el gobierno de María Chivite formado por técnicos. El gobierno de María Chivite... ¿O qué políticos estaban en la mesa de adjudicación? El director general, que ya lo habéis de saber, ¿era un político o no? Del otro lado, los que se repiten son las empresas, todo el rato. La UCO ha dicho que Santos Cerdán es el líder de una presunta trama corrupta y Chivite le ha adjudicado a ese presunto líder 84 millones de euros. Chivite no ha adjudicado absolutamente nada. Nada, ya hemos vuelto a lo de siempre, al pim pam pum. Pero no es el pim pam pum, pero a mí me parece muy importante. Y además, más relatos que si María Chivite ha adjudicado no es real. Que se diga la verdad. Y el gobierno de Navarra, eso es lo que quiere. Que se diga la verdad. Eso es lo que quiere, dar toda la información que dispone. Pero si el gobierno de Navarra ha tapado información, nos ha negado información.
ha imposibilitado que comparecieran funcionarios. Si tenéis hasta todos los emails personales de todos. El señor Serena, la ocultación de información. Quiso venir el señor Serena. ¿Conoces algún parlamento con una mayoría? ¿Conoces algún parlamento con una mayoría que sustenta un gobierno que ha formado una comisión de investigación para investigar al propio gobierno? El señor que Serena, tengáis miles de folios de documentación, que se haya llamado a todo el gobierno. Eso no se ha visto nunca. Espera, el señor Serena quería venir. El señor Serena, que es un funcionario de la administración que denunció irregularidades en la adjudicación de Belate, quería venir a comparecer y ha venido. Ha venido 8 meses después. No cuando él quería venir. Ha venido. No, ha venido finalmente por la venido, comisión de investigación. Pero vosotros en su momento... ¿Se conoce su voto particular? No, cuando se le ha convocado. ¿Nunca se le había convocado antes? Que quería venir, que nosotros solicitamos que viniera y vosotros os negasteis y ya está. Pero cuando se le ha convocado la comisión, ha venido. Señor Mendo, ¿algo más que añadir? Que le veo ahí paciente. Pues repito otra vez lo mismo, es que ponemos el foco en Santos Cerdán, pero antes hubo políticos del Partido Popular y vuelvo a incidir en que los que se repiten son las empresas, las multinacionales, que al final son las corruptoras de políticos corruptos que se van repitiendo de un lado y del otro. Por cierto, de Euskal Herria Bildu no, porque no tenemos cero casos de corrupción y alguna vez tendríamos que poner en el foco en esas empresas corruptoras. Bueno, vamos a hacer una pausa. Para la publicidad, nada, un par de minutos y entramos de nuevo en harina. Porque hoy las cosas van también de denuncias, de presuntos casos de corrupción, de fraude de ley, como ha elevado ante la Oficina Anticorrupción del Gobierno Navarra, Unión del Pueblo Navarro, los contratos que se firmaron para remodelar Sendavida después de los incendios del 22. Hasta ahora mismo. La que ven es la imagen de cómo quedaba Sendavida tras la fuerza del fuego durante los incendios de junio del 22. Las obras para su reacondicionado son hoy motivo de disputa política que se ha llevado incluso a los tribunales. UPN acusa al gobierno de estar detrás de fraccionar en 4 contratos su adjudicación de esas obras por parte de la empresa gestora Parkenasa, compuesta por capital privado, y un 45% por la sociedad pública NICDO. Dicen que pudo haber fraude de ley para evitar un procedimiento de concurrencia pública. La denuncia la elevaron los regionalistas en octubre en la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y ayer anunciaban que se abría una investigación. Se concluye que hay indicios de veracidad en la denuncia de Unión del Pueblo Navarro por la licitación de 4 contratos de obras de construcción y urbanización en Sendavida en posible fraude de ley debido a su fraccionamiento para evitar procedimiento abierto. Se ajustó al máximo la cantidad de cada uno de los contratos para no superar ese umbral de 200.000 euros que les obligaría a ir a un concurso abierto. Y de esta forma se adjudican los 4 contratos a una misma empresa. A la empresa Adentro Construimos. Bueno, pues el portavoz del Gobierno respondía a Unión del Pueblo Navarro diciendo, bueno, pues que recordando que no gestiona Parkenasa y acusando a los regionalistas precisamente, decía literalmente, de querer generar un clima de crispación y de bulos. Seguimos estrictamente la legalidad. Parkenasa no pertenece al Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra sostiene Parkenasa y Sendavida por el interés que tiene infraestructura de la Ribera. Y sencillamente, y lamento decir así, el único interés que tiene UPN no es la verdad, no es que se haga todo con transparencia, sino extender de manera generalizada el manto de la corrupción y responde precisamente a la incapacidad por parte de UPN de ofrecer una alternativa útil, una alternativa constructiva al conjunto de la ciudadanía navarra. Bueno, pues queda a respuesta de Unión del Pueblo Navarro estas últimas declaraciones que hacía el Gobierno. Bueno, pues parece ser que UPN ha metido en la cárcel a Santos Cerdán. ¿Y será un bulo? O que UPN, pues no sé, pues ha adjudicado a la empresa de Santos Cerdán los túneles de Belate por 84 millones de euros. O que UPN ha dirigido la Oficina Anticorrupción para que la Oficina Anticorrupción diga que hay contratos a esta presunta trama corrupta que está actuando por toda España, donde está Acciona y Servinavar, hay contratos nulos de pleno derecho. Debe ser UPN también con un bulo, pues los que ha obligado a los funcionarios del Gobierno a redactar informes que dicen que había irregularidades en esos contratos. Yo creo que no se sostiene todo y mal empieza el portavoz del Gobierno. El administrador único es NICDO,
de Parque Nasa es NICDO. NICDO es una sociedad pública del Gobierno. La consejera de Cultura y Deporte es la presidenta. Quien presta el asesoramiento y gestiona y ha tomado esas decisiones, evidentemente, es NICDO. Y, de hecho, quien responde a las alegaciones que le pide la Oficina Anticorrupción para esta denuncia, pues es NICDO también. Es decir, el Gobierno no puede decir que yo de esto no sé nada y pasaba por aquí, porque desde luego pues no se lo cree absolutamente nadie, pero bueno, pues el tiempo va a ir poniendo las cosas en su sitio. Esto es así. Rebeca Esnaola, la consejera del Gobierno, va a dar las explicaciones, así lo anunciaba también el propio portavoz, en unos días, no sé si el 13 de febrero. El día 13 de febrero, efectivamente, fíjese qué miedo tenemos a dar la información que la propia consejera, por motu propio, nadie le ha pedido que vaya, ha solicitado ir al Parlamento, a la comisión, donde dará todas las explicaciones oportunas en esta materia, porque es que no es NICDO la que ha adjudicado estas obras, es que una vez más se pretende envolver las cosas de una manera que no es así. NICDO pertenece a Parque Nasa en un 45% y un 55% son privados. Por tanto, NICDO está en minoría. La parte, digamos, del Gobierno está en minoría y las decisiones no las toma NICDO, sino que existe un Consejo de Administración donde toman las decisiones, supongo que por unanimidad, por mayoría o como sean, pero desde luego el que tiene el 55% en otras empresas, me da igual del tipo que sean, son los que deciden qué se hace y qué no se hace. Por tanto, el buscar siempre la responsabilidad en el Gobierno de Navarra, pues en este caso no le ha salido bien, señor Esparza, porque el Gobierno de Navarra lo único que hace es poner cada año pues más de 6 millones de euros para que esta infraestructura tan importante para la Ribera, tan importante no solamente para los trabajadores de la Ribera, sino también para todas las personas. Yo quiero recordar que es una infraestructura de éxito, que este año han venido 190.000 visitantes, un 9% más que en el año anterior, que se ha convertido Sendaviva como el referente de ocio para las familias, porque es verdad, es una visita en familias, por tanto, es importantísimo y nosotros queremos insistir en que desde luego no es NICDO el que ha adjudicado, ni muchísimo menos, y que el Gobierno está a deseo de dar toda la información que se le solicite. La cuestión no es quién adjudica o qué, sino si lo adjudicado es correcto o no, entiendo yo, señor Mendo. Bueno, yo en primer lugar quiero alegrarme de que UPN vea ahora la utilidad de la Oficina Anticorrupción, que fue una propuesta de Euskal Herria Bildu y que en aquel momento UPN se opuso y yo creo que ahora ha visto la utilidad de la misma. Dicho esto, nosotros desde el principio dijimos que desde luego en este caso había cuestiones al menos llamativas. Contratos tan cercanos a los 200.000 euros, de 199.999 euros ejecutados con tanta premura, llaman la atención. Pero también es cierto que hay que actuar con rigor, con prudencia. Estamos en un estadio muy inicial. Se ha llevado a la Oficina Anticorrupción, que ha pedido más información. Están los juzgados que también han reclamado al departamento más información. La propia consejera anunció que iba a encargar una auditoría externa y vendrá el día 13 de febrero al Parlamento a comparecer y a dar información en torno a esta auditoría externa. Bueno, vamos a esperar qué es lo que salen de estas investigaciones antes de sentenciar qué es lo que ha ocurrido, aunque, repito, puede haber cosas que llamen la atención y eso hay que reconocerlo. A ver, bueno, decía el portavoz de Gobierno que el interés de UPN no era conocer la verdad. Seguramente tenga otros intereses UPN, no sé si solo esos o no, desde luego el nuestro sí. El nuestro sí que es conocer la verdad y saber lo que ha pasado y abordarlo con total naturalidad. Sí es verdad que nosotros ya le dijimos al Gobierno el pleno pasado, lo voy a volver a repetir hoy, que hay dos opciones ante la corrupción en general. O estar a la defensiva, en este caso contra la oposición, o estar a la ofensiva contra la corrupción. Yo no digo que aquí haya corrupción, no tengo ni la menor idea, ¿no? Lo que sí que me parece es que la primera parte que hace UPN está bien. Oye, tiene una duda, lo lleva a la Oficina Anticorrupción, a mí eso me parece perfecto. Lo señalaba también Ollán, para eso está la oficina, y a partir de ahí dejemos trabajar a la oficina, ¿no? Si hay vinculación del Gobierno o no, pues efectivamente se ha dicho aquí, NICDO es administradora única de Parque Nasa. ¿Esto qué significa? Que entiendo que nos podemos perder es que el Gobierno sí que controla de manera indirecta
al final Parque Nasa, que es la empresa que hace esta adjudicación, y por eso al Gobierno le solicitan también la información pertinente. Bueno, tenemos organismos de control, sabemos que ha funcionado bien en otras ocasiones, vamos a ver, y sobre todo vamos a ver que lo que estamos señalizando, yo creo que esto es importante para que se entienda, es si se ha cumplido la ley de contratos o no. Es decir, si el contrato tendría que haber sido, esos 4 contratos tendrían que haber sido uno solo, y entonces al ser más grande para que hubiera concurrencia pública, o si son 4 contratos pequeños. Al final la discusión va a ser si el objeto de los contratos es el mismo o es distinto, que es una discriminación jurídica. Vamos a esperar a que lo determine la ONA y a partir de ahí ya veremos si hay alguna cuestión más, aparte de que los contratos deberían haber sido 1, 4 u otra cuestión. Sí, pero bueno, ya lo que estamos diciendo, y escuchamos a los portavoces del Partido Socialista que siempre salen a la defensiva atacando, y para ellos la Oficina Anticorrupción es quien se equivoca y debe trabajar para UPN, porque UPN no ha dicho nada más que lo que dice la Oficina Anticorrupción, y se lo voy a contar. La Oficina Anticorrupción recibe una denuncia. A partir de ahí, perdón. Ha pedido información, no ha dicho deja por nada favor más. terminar. A partir de que recibe la denuncia, la Oficina Anticorrupción pide información. ¿A quién? A NICDO, que es una sociedad pública del Gobierno de Navarra. NICDO presenta unas alegaciones y explica el porqué de esos contratos. Y después de analizar eso, la Oficina Anticorrupción hace un análisis de veracidad y contrasta lo que se le ha dicho en la denuncia y lo que le ha dicho NICDO. ¿Qué concluye la Oficina Anticorrupción, que no depende de UPN? Que hay indicios de que se fraccionen indebidamente los contratos, que no parece que exista una razón objetiva para hacerlo de la forma en que lo han hecho. Detecta además actuaciones que pueden ser constitutivas de irregularidades en contratación pública. En todos los contratos, además, en los 4, aparecen trabajos fuera de presupuesto, que no están justificados, no hay actas de modificación. En los 4 contratos, si se sumara esta parte de imprevisto, superaría los 200.000 euros, por eso no se podría haber hecho el sistema como se hizo, que en lugar de ser una licitación abierta, pues fue una licitación dirigida invitando a 5 empresas. De nuevo, ¿qué ocurre? Y concluyo en esta intervención. Que hay una empresa que es Adentro Construimos, que hay 4 contratos, que hay muchas dudas y que esa empresa casualmente ha sido la empresa que ha reformado la sede del Partido Socialista de Navarra y ha reformado la vivienda del último portavoz. Que no ha sido gratis, ¿eh? ¿Puedo Yo quiero terminar? dejarlo claro. Y ha sido la empresa que también, casualidades de la vida, pues ha hecho la reforma de la vivienda del señor Azorriz. Bueno, pues que tenemos unos contratos que la Oficina Anticorrupción dice que hay indicios razonables de veracidad sobre lo que ha ocurrido, sobre la legalidad de lo que se ha hecho y que además hay esas vinculaciones. Pues más de lo mismo, si le parece poco... Sí, adelante, yo lo primero que quiero dejar claro es que el mayor interesado en que esto sea transparente y se demuestre que no hay nada oculto en ello y que se han hecho las cosas bien es el Gobierno de Navarra. Y en eso va a estar vigilando, porque es que es el principal interesado en ello. Que luego además se hayan hecho otras obras, cada uno puede contratar a quien estime oportuno, siempre y cuando luego haya unas facturas que demuestren que se ha pagado el trabajo que se ha hecho, no veo ningún problema. O nos tiene que decir UPN quién tiene que reformar casualidad, las me parece empresas, todo casualidad, como adjudicarle 80 millones de euros a Santos Cerdán. Casualidad mire, también, es que usted cuando no tiene argumentos todo siempre está con Santos Cerdán para arriba y para abajo, y se demuestra, porque aquí, que yo sepa, Santos Cerdán no tiene nada que ver, pero usted no hace más que repetir, y Ramón Alzorriz pues ha tenido la desgracia de hacer un arreglo en su casa. Fíjese, lo que hacemos seguramente todas las personas aquí presentes en un momento dado de nuestra vida. Por tanto, las cosas se hacen legales o ilegales, y el Gobierno de Navarra es el más interesado en que todo se haga bien, y la consejera, recuerdo, quiere salir en el Parlamento a explicar todo cómo se ha adjudicado absolutamente todo. Y luego recordar una vez más que Parque Nasa no es una empresa pública, que NICDO tiene el 45% y el 55% son privados, lo cual queremos que se cumpla la legalidad vigente. Y usted recuerde no interrumpirme, porque yo no le interrumpo y usted a mí constantemente. No sé si tanto... no sé si tanto las casualidades de las que habla el señor Esparza son sospechas, pero bueno. Yo creo que en el fondo... sean sospechas para quien quiere sospechar, pero cuando no, esto se tiene que demostrar, es que no va de sospechas, es que es muy fácil, de verdad, vertir sospechas, difama que algo queda. Eso es el lema de UPN, difama que algo queda. Brevemente, porque le quería dar la palabra al señor. Muy brevemente. Nosotros hemos visto que había unos contratos que eran raros, los hemos llevado a la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción ha emitido un informe pidiendo más información y diciendo que abre la investigación porque ve indicios razonables, y en eso estamos. Sí, me parece muy bien que investigue y que se vea. Yo creo que el fondo de esta cuestión reside
algo que quizás sea difícilmente objetivable o que puede incluso llegar a ser subjetivo, y es si estas obras se han fragmentado para eludir una mesa de contratación. Claro. Y esto puede ser subjetivo, porque estas obras para algunas personas pueden llegar a la conclusión de que podían haberse hecho conjuntamente con una mesa de contratación, y otra persona seguramente podrá argumentar y justificar que no era así, ¿no? Por eso está la Oficina Anticorrupción, por eso está también en los juzgados, y yo creo que finalmente terminará un juzgado dirimiendo si esto realmente se ha fragmentado o no, y para eso Gobierno de Navarra, NICDO, el departamento tendrá que justificar si realmente esas obras estaban suficientemente diferenciadas para adjudicarlas de esta manera o no. Nosotros, por nuestra parte, solicitaremos una reunión con el departamento para que nos presente esta auditoría externa y los argumentos de esta auditoría externa y su punto de vista antes de posicionarnos. Mi pregunta es, bueno, se la hago a usted, señor Garrido, no sé, ustedes igual tienen más conocimiento que yo, si esto, quiero decir, es una práctica legal, el hecho de reducir a 4 contratos precisamente por las cantidades para no llevar a cabo, para poder designar qué empresa quiero yo que se haga cargo de un trabajo. O sea, la discusión técnica, que es lo que he explicado un poco, Jan, es que depende. La pregunta es, ¿el objeto de los contratos es el mismo o es diferente? Si es diferente, es perfectamente legal. 4 acciones diferentes, se hacen 4 que no son adjudicaciones a dedo, es un procedimiento simplificado que tiene que acudir 5 empresas, acuden 2, que decir, no es una adjudicación a dedo, pero si son 5 hechos diferentes no hay ningún problema, está perfectamente gestionado. Si es un único hecho funcional, creo que es como se denomina, el de los 5 contratos, efectivamente es ilegal. Eso es lo que marca nuestra ley de contratos y eso es lo que hay que determinar, que puede ser subjetivo y que técnicamente es difícil. Lo que sí que quiero expresar, porque la Oficina Anticorrupción también tiene un nombre algo particular. Hoy, al menos hoy, lo que estamos discutiendo no es si ha habido una situación de corrupción. Lo que estamos viendo es si se ha cumplido la ley de contratos y los procedimientos se han hecho como estaba establecido. Ese es el primer paso. Y lo primero que vamos a obtener seguramente de la OANA, de la Oficina Anticorrupción, es pues esa cuestión que puede ser subjetiva, si está bien hecho o está mal hecho. Y a partir de ahí ya veremos. Digo, porque es muy fácil también pasar de un juicio a gestión, y si ha habido un problema de gestión, y habrá responsabilidades de gestión también, ya discutiremos eso cuando llegue el momento, a empezar a crear relatos, ¿no? Que es lo que estaba haciendo Javier. Yo no me atrevería desde luego a eso, que es decir, no, es que lo que ha habido es un fraccionamiento de contratos a propósito para dárselo a una empresa particular a cambio de otros favores. Bueno, todo eso hoy, al menos a nuestro criterio, bueno, por algo lo ha sacado, a nuestro criterio y no tiene sustento. Lo que tiene sustento es que hay 4 contratos que se acercan, curiosamente, se ha hecho aquí, a los 200.000 euros, vamos a ver por qué. Alguna explicación ya en su momento se dio que si no se aceleraba la consecución de esos contratos iba a perder una subvención. Bueno, ya veremos todo eso. Lo primero que hay que saber si se ha hecho legalmente o no. Si se ha hecho legalmente, se acabará la discusión muy rápido. Si se ha hecho ilegalmente, bueno, habrá que ver cuáles son las razones y dirimir responsabilidades. Eso es lo que nos queda. Pero por no perder una subvención no se puede hacer una adjudicación. No, desde luego. No se puede hacer aquí la Oficina Anticorrupción dice... Desde luego. Pero tú lo que insinuabas, Javier... que yo no insinúo nada. Claro, hombre, claro que sí, claro que lo has hecho. Mira, te voy a leer lo que dice la Oficina Anticorrupción. Dice: existen signos o notas de fraccionamiento indebido cuando se contrata de manera separada, mediante expedientes independientes, que es lo que ha ocurrido, prestaciones que por razón de su naturaleza debieran integrarse en un único objeto o que consideradas conjuntamente forman una unidad funcional. Se aprecian actuaciones que pueden ser constitutivas de irregularidades en materia de contratación pública. Estos contratos que se tramitaron simultáneamente o consecutivamente tenían por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, formarían una unidad operativa funcional. Es decir, está diciendo la Oficina Anticorrupción, no UPN, que no está bien hecho. Que no está bien hecho. No, eso no dice. Que puede ser. Que hay indicios y que lo va a investigar. Eso no dice. Existen indicios razonables de veracidad sobre la denuncia. Vale, pues ya lo veremos cuando se juzgue. Para que nos entendamos sin ánimo de comparar. Y cuando tengamos toda la información. Incumplir los plazos de contratación también es una ilegalidad. Ponerlo en un servidor público también es una ilegalidad. Quiero decir, cuando hablamos de derecho administrativo tenemos que separar. Creo que muy bien, y a veces no es fácil, primero, si se ha cumplido la ley o no. Y si no se ha cumplido, ¿por qué? Si es un error de gestión o si es algo más allá y hay que imputar algo más allá. Estamos en el primer paso, vamos paso a paso, ya nos dirá la ONA. ¿Se ha cumplido la ley o no? Ya veremos. Sí. Efectivamente, es que hay detrás, dentro de la construcción de ese relato desde la derecha, yo percibo cierta ansiedad, Javier, hay cierta ansiedad, porque el día 13 va a comparecer la consejera, pero va a ser la tercera vez que comparece sobre esta cuestión cuando estamos en un estadio inicial en el que se está recabando información por parte de la oficina, por parte de los juzgados, se encargó por parte del propio departamento
momento una auditoría, ni siquiera están las conclusiones de esa auditoría, y va a ser la tercera vez que comparezca la consejera. Lo que decimos desde Euskal Herria Bildu es que en estas cuestiones hay que actuar con seriedad, con prudencia y sin esa ansiedad, que yo creo que lo que deriva es cierto interés en sacar rédito político. No hay ninguna ansiedad. Efectivamente. A nosotros la Oficina Anticorrupción nos lo comunica, entiendo que ayer o antes de ayer, y se hace público. De la misma forma, la consejera ha pedido comparecer. ¿Por qué? Porque ya debe tener hecho esa presunta auditoría externa que ha solicitado, pues y lo solicitó hace unas semanas, pues vendrá el día 13. Bueno, los tiempos son estos, desde luego de ansiedad absolutamente ninguna. Y un último comentario. 6 millones de euros para Sendaviva, desde luego a nosotros nos parece bien. Y yo lo único que quiero recordar es que Sendaviva lo hizo UPN. Porque ahora el Partido Socialista está... Sí, pero ahora parece que lo queréis hundir. No lo queremos. No, queremos que Sendaviva se gestione con limpieza. En la Ribera ya se lo está cuestionando. Queremos que Sendaviva se gestione... ¿Apoyáis Sendaviva o no apoyáis Sendaviva? La señora que me interrumpe. ¿Puedo? Queremos que Sendaviva se gestione con limpieza. Queremos que los contratos que tienen que ver con Sendaviva se hagan bien hechos. Y ya está, y nadie se aproveche de lo que no se tiene que aprovechar. Eso es lo que queremos. En ese sentido, nosotros decir que efectivamente seguimos apostando y apostaremos por Sendaviva, por como es una entidad de desarrollo económico, más allá del ocio y de los trabajadores y todo, es una entidad de desarrollo económico para muchísimas otras entidades de la Ribera Navarra. Yo creo que eso nadie lo pone en duda. Sí, pero es importante porque a la hora de trabajar rápido y bien sobre Sendaviva es importante el motivo por el que se hace. Mientras que UPN lo único que hace es desprestigiar, tirar por tierra y todo es corrupción. Todo es corrupción, sin saber, estando en una fase previa, pero ellos ya ven corrupción por todos los sitios. Sí, bueno, a ese hilo, quiero decir, por poner un poco en contexto también, si uno se lee los informes de la Cámara de Cómputos que hay de distintas entidades locales, por desgracia, la fragmentación de contratos es una práctica que vemos demasiado en la administración pública. Digo, porque ahora salta esto a la noticia y parece que esto no pasa. Tenemos una ley de contratos que es muy estricta, es así, los procedimientos son complejos y hay veces que hay gestores que lo que pretenden es abreviar ese procedimiento. Ya veremos qué ha sucedido aquí, pero también queríamos contextualizar un poco, ver un problema que tenemos encima de la mesa y que, aparte, sin evitar responsabilidad del gestor público, en este caso si la tuviera, y ya tendremos ese debate, también tenemos una responsabilidad de los legisladores de ver cómo somos capaces de agilizar también los procedimientos de contratación, pues para que los gestores no se vean en la tesitura de tener que elegir procedimientos muy abreviados o procedimientos más garantistas, ¿no? Dicho eso, ya sabemos que antes de UPN no existía Navarra, que llegó UPN a cabo y que construyó Navarra, y creo que efectivamente nadie está cuestionando la importancia de Sendaviva y nadie está cuestionando, desde luego. Bueno, es lo que tiene también, es lo que tiene haber gobernado durante unas cuantas legislaturas consecutivas. Y desde luego, creo que en el ánimo, desde luego nuestra, y eso lo podemos compartir, debe ser un lugar común, es que Sendaviva esté bien gestionada, que por cierto se solucione. Ya nos avisó la Cámara de Cómputos más de una vez de que la situación actual no es sostenible, gobierno accionista minoritario y sin embargo poniendo todo el dinero necesario para Sendaviva, habrá que tomar una decisión, tendrá que ser propiedad 100% pública. En fin, eso es una solución también que a medio plazo tenemos que encontrar. Bueno, pues me voy a quedar con esta intervención del señor Garrido como una conclusión a este punto y al programa ya prácticamente, señor Mendo. No, yo repito, desde el principio dijimos que eran cuestiones llamativas, para eso están los órganos como la Oficina Anticorrupción, que se ha demostrado que es muy útil. No vamos a actuar con la ansiedad que está actuando la derecha, vamos a esperar a ver las conclusiones y en caso de que se muestre que ha habido fraude de ley, pues exigiremos las responsabilidades políticas que se deban exigir. ¿Va a tener que montar ustedes otra comisión o no? Que no sé. Con una yo creo que de momento tenemos suficiente. Tenemos bastante. Señora Sporrin. Para nosotros decir que el incendio en Sendaviva fue algo letal, algo tremendo, y si no se hubiera actuado con rapidez, pues probablemente el parque no hubiera levantado cabeza. El parque, que es fundamental para el desarrollo de la economía navarra. UPN, en lugar de ayudar, no hace más que sembrar dudas constantes sobre todo lo que se hace, y corrupción y más corrupción, y de ahí no salen. Lamentamos mucho esta actitud. Sí, Esparza. Bueno, pues UPN va a seguir denunciando todo lo que le parezca que es ilegal. Hay miles de contratos y de adjudicaciones en el Gobierno a lo largo del año que desde luego nosotros no denunciamos, por lo tanto vamos a poner las cosas en su justa medida. Y sí, rapidez sí, pero con limpieza. Rapidez sí con limpieza para dar solución a Sendaviva, y rapidez sí también con limpieza para hacer los túneles de Belaté. Lo que no puede ser es que nos agarremos a la rapidez para no actuar de forma limpia.
Eso se demostrará si se actúa de forma limpia o no, pero a día de hoy todavía no hay una demostración de eso. Bueno, pero hay denuncias y hay investigaciones. Bueno, era ya la última intervención y les agradezco, les agradezco desde luego el buen tono que han tenido en este programa con cuestiones que es evidente que levantan, me van a permitir la expresión, chispas de vez en cuando. Gracias de verdad por haber compartido estos minutos con nosotros y que tengan una feliz semana. Y a ustedes lo mismo también, feliz semana. La que viene volveremos con algún asunto que seguramente sea de su interés y que esté de actualidad, y hasta entonces solo nos queda desearles eso, que pasen la mejor semana de las posibles.